Pero una cosa sí sabemos, que estamos preparados para ese momento, para ese día, el cual Dios ya lo tiene señalado. Gracias a Dios. Dios les bendiga. Yo espero que estén muy contentos y muy preparados para continuar con nuestra enseñanza acerca de los padres de la nación de Israel. Hoy vamos a hablar de Isaac y Esaú. Quiero que abran su Biblia antes de que tomen sus lugares en el libro de Génesis capítulo 25. Vamos a leer del versículo 27 en adelante. Y dice de esta manera: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre de campo. Jacob, empero, era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: ruégote que me des de comer eso bermejo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo voy a morir, ¿para qué pues me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas, y él comió y bebió, y levantóse y se fue. Así menospreció, escuchen ustedes, Esaú, la primogenitura. Pueden tomar sus asientos y vamos a hablar de Isaac y Esaú. Es como le hemos titulado en esta noche: Isaac y Esaú. Hablaba en mi anterior mensaje, acerca de una familia de Dios, la familia de Isaac. Pero, sin embargo, al darnos cuenta, el Espíritu Santo vemos claramente, no nos oculta lo que puede sucederle o lo que le puede suceder a una familia de Dios. Quiero que ustedes me vayan siguiendo muy despacio para que vayan de alguna manera conectando lo que estoy tratando de comunicarles con nuestro mensaje anterior. Y esto que nosotros vemos claramente en la Biblia, que nunca oculta lo que le puede suceder a una familia de Dios cuando comienzan a alejarse de Dios. Y cuando se comienza a manifestar, escuchen ustedes, esto es muy importante, el favoritismo sobre alguno de sus hijos. Al comenzar a abandonar a Dios y sus mandamientos, puede suceder esto. Y cuando una familia comienza a preocuparse por los afanes o los placeres de esta vida, iniciará sin darse cuenta, puede suceder de una forma en que no te des cuenta, su decaimiento moral y espiritual, y de una manera, pudiéramos decir, imperceptible, comenzarán a alejarse de Dios o alejar de Dios a su familia. Alejados de la presencia de Dios y de sus bendiciones, y sin que tú estés consciente tal vez de esto, probablemente lo descubras cuando puede ser ya demasiado tarde, este alejamiento.
Y ya han pasado, a lo mejor pasado días o semanas o años de que Dios ya no es el centro de tu casa. No es el centro de nuestra devoción, no es el centro de nuestra oración. Y tú mismo has comenzado a enfriarte. Y las promesas de Dios han comenzado a ser a lo mejor ignoradas, ya no son tan importantes. Caer en este tipo de presa es muy peligroso porque este alejamiento comienza el resfriamiento, comienza a perderse la pasión por Dios, a perderse el tiempo de escudriñar, el tiempo de leer la Biblia, y entonces comenzarán todas las promesas que Dios nos ha hecho a ser ignoradas inconscientemente. Y cada miembro de la familia, encontramos que este es el primer síntoma, cuando comienza a hacer cada quien lo suyo propio y a vivir su propia vida, incluyendo los padres. Y esta familia ya no está bajo la bendición de Dios. Y escuchen ustedes, eso fue exactamente lo que le sucedió a la familia de Isaac y de Rebeca. Vamos a ver en la Biblia esto para poder nosotros tener un mejor comprendimiento de lo que estaba sucediendo con esta familia. En los versículos 27 y 28 dice que crecieron los niños y Esaú fue diestro para cazar. Fue un hombre de campo. Fue un hombre que le gustaba quizás estar solamente en el campo, no le gustaba probablemente mucho el hogar. Como vemos lo contrario a Jacob, a él le gustaba habitar en tiendas. ¿Qué significa habitar en tiendas? En tiendas que estaba dentro de la casa. Y amó Isaac a Esaú porque le traía unos steak bien ricos, o unos tipos, no sé. Vea bien lo que le ganó a Isaac. ¿Qué fue lo que hizo que amara mucho a Esaú? Lo que le traía cuando cazaba animales, lo que comía de lo que traía. Mas Rebeca amaba a Jacob. Vamos a ver la diferencia entre los dos hijos. Se manifestó en diversos aspectos. Y comienza en esta familia a manifestarse un comportamiento irresponsable. No sé si ya lo notaron, pero para mí este es un comportamiento irresponsable que puede pasar desapercibido. Yo me recuerdo cuando nació mi Adrielito, mi baby. Yo noté que nosotros estábamos como teniendo preferencia con él, y gracias a Dios que nos dimos cuenta, lo notamos. Nathan ya tenía 5 años de edad. Y cuando nosotros notamos esto, inmediatamente nosotros lo corregimos. Y esto es precisamente la actitud irresponsable que yo noto en esta familia. Número 1, como progenitores, Esaú, de acuerdo a lo que aprendimos, Esaú de Edom y Jacob de Israel. Número 2, en su manera de ser, Esaú era tosco, era impetuoso, era cazador, que prefería probablemente la vida al aire libre, andar en el campo, andar cazando. Como que esa era precisamente la actitud que él comenzó a desarrollar. Le gustaba la libertad, no le gustaban las responsabilidades del hogar, ni lo que pasara dentro del seno familiar. De acuerdo a la Biblia, entonces vemos que Jacob era un hombre, ya no era un hombre amable,
que prefería las comodidades domésticas. Y notamos en tercer lugar el favoritismo de los padres, el favoritismo paterno. Esaú era el favorito de su padre y Jacob el favorito de su madre. ¿Qué encontramos nosotros aquí? Encontramos los ingredientes perfectos para conflictos y sufrimientos dentro de la familia. En otras palabras, encontramos, pudiéramos decir, algo en lo que nosotros podemos enfocarnos y tratar de entender que este tipo de actitudes traen al hogar, traen a la familia conflictos y sufrimientos. Y mientras estos dos jóvenes comenzaron a crecer, los dos iniciaron dos caminos totalmente diferentes de vida. Y los padres, cuando vieron que los dos tomaban rumbos diferentes, cometieron precisamente un error gravísimo: mostrar favoritismo, mostrar parcialidad con sus hijos. Por un lado, comenzó a favorecer a Esaú, su padre, y nos revela la Biblia la razón, y dice que es porque comía de lo que él cazaba. Rebeca, por otro lado, amaba a Jacob, y esto es lo más natural, porque Jacob pasaba más tiempo en casa. Yo siento que esa era una de las razones, porque pasaba mucho tiempo en casa, era responsable, buscaba ayudar a la familia. Y Rebeca también. Quiero que noten ustedes algo que ya estudiamos en el pasado, no hace mucho, quizás 2 o 3 enseñanzas. También Rebeca sabía que Jacob era el que Dios había escogido para la herencia. ¿Se recuerdan ustedes en la revelación que tuvo cuando dice que sus hijos se andaban dando un round en el vientre? Que Dios demostró que el menor serviría al mayor. Entonces notamos que Rebeca, de acuerdo a lo que dice Génesis 25, 21 al 23, esto que les estoy diciendo, ella sabía que a través de esa profecía hecha años atrás, que era Jacob quien era el menor, el que Dios había escogido desde su vientre para que él fuera el que continuara con la herencia que le pertenecía a Esaú. Pero escuchen, aún con todo y de todas maneras, sin importar lo que haya sucedido, lo que Dios le haya mostrado a través de la profecía, eso no era motivo para que tuviera favoritismo entre sus dos hijos. ¿Están de acuerdo conmigo con eso? No era motivo para que ella tuviera favoritismo entre los hijos. Eso yo creo que está mal. Porque esa actitud causa innumerables problemas dentro del seno familiar. Esto es algo que nosotros tenemos que entender. Desde la profecía vemos cómo Dios, a través de lo que le mostró a Rebeca, Dios ya había determinado esto, pero vamos a notar la actitud que tuvieron los padres cuando estos hijos comenzaron a crecer y a desarrollarse. La razón por la que yo creo que está mal y porque puede traer innumerables problemas tener favoritismo entre los hijos, lo encontramos este ejemplo, solamente denle unas vueltas a la Biblia, al capítulo 37, y vamos a mirar este ejemplo como lo que sucedió con el último hijo de Jacob. ¿Quién era ese último hijo de Jacob? ¿Mande? José. Miremos lo que pasó, porque parece ser que Jacob heredó esta misma maldición de sus padres. Cuando él hizo lo mismo con uno de sus hijos, el que se llamaba José,
Génesis 37, versículo 3 y versículo 4. Y amaba Israel. ¿Quién es Israel? Jacob, porque Dios le cambió el nombre a Israel. Más, fíjense ustedes qué interesante, lo amaba más que a todos sus hijos, a los otros 12 hijos, porque tenía también una mujer. Amaba a José más que a sus 11 hijos y que a su hermana Dina. Miren ustedes qué interesante es poner mucha atención en esto. Amaba a José más que a todos sus hijos. Más que a todos sus hijos. Vean cómo nosotros podemos transmitir ese tipo de actitudes en nuestra familia. La Biblia dice que puede ser hasta la tercera o hasta la cuarta generación. El favoritismo abierto por José, esto ayudó a aislarlo de sus hermanos. Y no podían relacionarse con él sin un conflicto, sin una actitud de conflicto y de hostilidad. Era la única forma en que se relacionaban con su hermano José. Vamos a ver. Amaba a José más que a todos sus hijos porque le había tenido en su vejez. Como que diciendo, por esta razón, es que ya estoy mayor. Y le hizo una ropa de diversos colores. Pero escuchen ustedes, versículo 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué sucedió? De la preferencia, vamos a decirlo de esta manera, de lo que comenzó con favoritismo pasó a aborrecimiento. Lo aborrecíanle y no podían hablar con él si no era con conflicto y hostilidad. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos los hermanos, ¿qué sucedió? Lo aborrecían. No le podían hablar pacíficamente, no podían platicar con él sin mostrar ese aborrecimiento que tenían en su corazón. ¿Por causa de quién? Por causa del padre, del favoritismo que tenía con él. ¿Por qué? Esta túnica, escuchen ustedes esto interesante, porque dice que le hizo una túnica de colores a José. Y yo pienso que era una de las razones por la que más lo aborrecían. Esta túnica de diversos colores o una túnica adornada señalaba a su propietario como aquel a quien el padre quería designar como futura cabeza de familia. Escuchen, un honor normalmente dado al primogénito, y siendo que José era el último de sus hijos. Siendo que era el último de sus hijos. Cada vez que miraban la túnica, yo creo que se llenaban más de rencor, lo aborrecían más, porque estaban viendo que él iba a ser la cabeza o el jefe de familia de ellos, siendo apenas un jovencito. Versículo 11, donde estamos, 37 de Génesis. Del aborrecimiento, vean ustedes, eso siguió creciendo. Le tenían envidia más, y sus hermanos, le tenían envidia, más su padre paraba la consideración con él. O sea, del aborrecimiento, esto se convirtió en envidia. Y en el versículo 18, y como ellos lo vieron de lejos, antes de que se acercara a ellos, o antes de que llegara a donde ellos estaban, proyectaron contra él, escuchen ustedes, para matarlo. O sea,
Es algo que fue creciendo, algo que se convirtió en algo gradual. Y miren cada uno de ustedes hasta dónde puede llegar esto cuando hay dentro de una familia este tipo de situación. ¿Qué sucede sin que de repente los padres no estén conscientes de que algo como esto puede suceder con sus familias? Creció tanto el odio entre ellos que ahora estaban comenzando a pensar en el homicidio por saber que el padre favorece más al uno que al otro, y que hasta puede convertirse una idea que comienza en la mente, que comienza a desarrollarse y puede comenzar a crecer y llegar al punto de querer matar hasta su propio hermano. Esto también lo notamos desde el principio. La Biblia no nos explica si Caín y Abel, si tenían preferidos o no, pero sabemos hasta dónde puede crecer el odio dentro de una familia. Y la pregunta aquí es, ¿cómo podemos nosotros provocar a ir a nuestros hijos? Pues ahora lo entiendo, lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 4, donde dice: padres, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Cómo puedo provocar a ira a mis hijos? Haciendo favoritismo. Haciendo favoritismo, amando. La mamá quiere mucho a uno y el papá quiere al otro. Y el papá dice: este es el mejor hijo que tengo. Y la mamá dice: no, el que yo creo que es el que yo quiero. Antes, la Biblia nos enseña que nosotros necesitamos ahora entender, creo que ya lo entendemos, cómo pueden entonces los padres provocar a los hijos a la ira. Esto es cuando significa mostrar favoritismo, esto es sembrar la cizaña dentro de tu propia casa. Esto es algo impresionante. ¿Cómo es posible que nosotros podamos sembrar cizaña dentro de nuestra propia casa? O porque queremos que mis hijos me quieran a mí nada más y que no quieran al papá. Que me crean a mí nada más y que al papá lo ignoren. Este es el peor error que como padres se puede cometer. Es como meter cizaña dentro de la familia. Y escúchenme, es algo muy peligroso, porque necesitamos entender las consecuencias tan graves que pueden surgir por sembrar este tipo de cizaña dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra familia. Vamos a continuar. Ahora vamos a leer del versículo 29 en adelante, del capítulo 25 de Génesis, para seguir desarrollando este mensaje. Dice en el versículo 29: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo exhausto o cansado, llegó cansado, dijo a Jacob: ruégote que me des de comer de eso bermejo. ¿Qué significa bermejo? Mande. Edom. ¿Se recuerdan ustedes que se los enseñé la semana pasada? Edom significa bermejo. Y eso bermejo también significa ¿qué? Rojo. Así que cuando él le pide de comer, escucha, ahí comienza. ¿Se recuerdan ustedes lo que enseñé la semana pasada? Ahí comienza a identificarse a Esaú como el pueblo que surgiría, que serían los ¿qué? Edomitas, que más tarde se convirtieron en enemigos del pueblo de Israel. ¡Wow! ¡Qué interesante todo esto!
cuando venían de la tierra de Canaán, que no los dejaron pasar por su tierra, los edomitas. Entonces, el hambre física de Esaú en contraste con el hambre espiritual de Jacob. Un día llega Esaú de la casa, venía cansado de cazar, venía muy cansado, quizás muerto de cansancio y con mucha hambre. O sea, tenía una necesidad carnal, una necesidad física, una necesidad profunda de comer. Y en eso ve a su hermano cocinando un guisado y le pide de comer. Y cuando se pone en juego la primogenitura, vean ustedes todo lo que se pone en juego. Por ejemplo, número 1, la primogenitura involucraba que el que adquiría la primogenitura era la cabeza espiritual de la familia. Y esto significaba que debería de hacerse responsable de su madre, de todos sus hermanos y hermanas, hasta el final de la vida. Y en lo que puedas, siempre tú estar apoyando moralmente a la familia. Todo lo que tiene que ver con la instrucción de la Biblia, todo lo que tiene que ver con los mandamientos, con las leyes de Dios, todo esto implicaba que estaba dentro de aquel que era considerado el que llevaba la primogenitura. Y que siempre tu familia te vea como el primogénito, como la cabeza, el que da la dirección a la casa, en quien se puede confiar, el que sirve de árbitro aún para arreglar las situaciones que puedan surgir dentro de esa familia. Esto tenía que ver con la primogenitura, o sea, que tenía que arreglar todo tipo de situación que surgiera, todo tipo de situaciones familiares que pudieran surgir. Llamen al primogénito, es el que tiene la sabiduría, es el que tiene la responsabilidad, es el que tiene el llamado, es el que tiene el don para poder resolucionar los conflictos. Número 2, el primogénito o la primogenitura también involucraba que era responsable de todos los negocios y de las propiedades de la familia. Y de acuerdo a lo que nosotros entendemos en la Biblia, Isaac era un hombre riquísimo porque adquirió el 80% de las riquezas de su padre Abraham. Imagínense, y era, dice la Biblia, riquísimo en oro y plata, en propiedades, en animales. También la primogenitura significaba que él era heredero doble de la fortuna del padre sobre todos los demás hijos. Eso quiere decir que Isaac le estaba haciendo al feo a todo esto que les estoy mencionando. Menospreció absolutamente todo eso. Por eso, este rechazo tuvo que haber tenido consecuencias. Este rechazo tuvo que haber sufrido algún tipo de situación que le causó a Esaú, una angustia terrible. Por no mirar las consecuencias, por no tener una visión realmente de lo que significaba todo lo que cubría la primogenitura. Ahora, en relación a Jacob, notamos que los bienes materiales no eran el interés de él. Y cuando su hermano le dice, te vendo mi primogenitura, Jacob inmediatamente dice, véndemela.
Pero escuchen ustedes, no era Jacob del interés material por el que él tomaba esta decisión, sino que Jacob estaba interesado en tomar el mando de su casa, porque veía cómo era su hermano, porque entendía el estilo de vida que vivía, porque miraba cómo se conducía. Veía que era un hermano carnal, que vivía una vida vacía, que vivía una vida superficial, que vivía para sí mismo, no se sujetaba a nadie, hacía lo que quería, se iba cuando le daba su gana, regresaba cuando le daba su gana, y entonces este tipo de actitud llamó la atención de Jacob. Por eso notamos que no estaba tan interesado en los bienes materiales, sino que estaba viendo que allí estaba en peligro el futuro de la herencia que Abraham, su abuelo, le había dejado a su padre Isaac. Escuchen ustedes, estaba en peligro la herencia, estaba en peligro lo que Dios había iniciado con Abraham para formar una nación de los lomos de Abraham. Todo esto estaba realmente en peligro, peligraba el futuro de esa herencia que había recibido Isaac de Abraham. Es probable que ya antes de que sucediera esto, ellos ya habían hablado quizás muchas veces de este asunto anteriormente. Porque no puede nomás así por venir y decirle, véndeme, ahora sí te vendo la primogenitura. Esto significa que hubo discusión anteriormente, que hubo a lo mejor trato, que a lo mejor hubo insistencia, que quizás en 2 o 3 ocasiones buscaba la manera de que él le vendiera esa primogenitura. Y ahora observemos algunas cosas de Jacob. Dios ya lo había escogido para heredar la promesa de la línea mesiánica y de la nación de Israel. Pero aquí Jacob está actuando con autosuficiencia, adelantándose a Dios y manipulando a su hermano Esaú. Y aprovechó esta gran ocasión, que venía cansado, que venía hambriento, que venía deseando comer algo, para decirle, ahora sí, te vendo mi primogenitura. Y aprovechó la oportunidad y dijo, que así sea. Y esta actitud la manifestó gran parte de toda su vida Jacob. ¿Sabían esto? ¿Qué significa Jacob? El suplantador, o el que engaña, el tranza, como se dice en México. Esta actitud lo caracterizó toda su vida. Vamos a ver un ejemplo de esto en Génesis 31, 20 al 21, donde vemos que Jacob engañó a Labán, arameo, y huyó con todo lo que tenía. Escuchen ustedes, engañó. Lo engañó. Génesis 31, 20 y 21. Entonces quiere decir que él tuvo esta actitud la mayor parte de su vida. Jacob siempre adelantándose, Jacob siempre impaciente, y hasta que era grande fue cuando Dios trató con él. No fue hasta que luchó con un ángel, incluso hasta le cambió el nombre. Al cambiarle el nombre, eso significa ya no vas a ser trans,
Porque desde que tú te entregaste a Jesucristo, tiene que haber ese cambio. Por eso esta lucha que tuvo Jacob con el ángel de Dios, cuando le cambia el nombre a Israel, significa el que lucha al lado de Dios o un príncipe de Dios. Y es ahí precisamente donde comenzó a ser quebrantado. Y cuando le dieron la noticia de que José había muerto, dice la Biblia que sufrió como nunca en su vida. Fue una de las cosas que más lo angustió, aparte del encuentro que tuvo con Dios, que Dios tuvo que agarrarlo de un muslo, de quebrantarlo, de agarrarlo y hacer que hasta un pie lo dejara chueco para todo el resto de sus vidas. Este sufrimiento que llegó cuando supo que José había muerto, vemos que fue el sufrimiento más grande y más profundo que tuvo en su vida. Pero a pesar de sus debilidades, Jacob amaba las cosas de Dios, porque no fue profano, o sea, sin santidad como lo fue Esaú. Pero fue forzado por Dios a madurar espiritualmente. Génesis 32, 24, vemos que fue forzado por Dios. Y quedóse Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Y como vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y lo descoyuntó, o le descoyuntó el muslo de Jacob, mientras que con él luchaba. Y dijo: déjame que raya el alba. Y él le dijo: no te dejaré si no me bendices. Y él le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y respondió: Tranza. Y le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. De aquí en adelante se acabaron las tranzas. ¿Sí me explico lo que Dios estaba haciendo ahí? No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Aquí comienza realmente una nueva etapa para Jacob. Luchó con este varón hasta que rayaba el alba. No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado. ¿Cuántos nosotros hemos de alguna forma tenido que ser forzados por Dios para poder ser quebrantados? En algún momento de tu vida Dios va a tener que luchar contigo y poder de alguna forma quebrantarte al fin, por fin y al fin de todas las cuentas. ¿Y qué sucedió? Que desde ahí Jacob caminó rengueando hasta su muerte. Todos aquellos que luchan con Dios y que piden que Dios los bendiga, ya no vuelven a caminar igual. Esto es, cuando alguien tiene un verdadero encuentro con Dios en su vida, es totalmente diferente, camina diferente, habla diferente y ahora camina en santidad. Dios a veces tiene que intervenir drásticamente, como lo hizo con Jacob, para poder cambiar por fin el rumbo de tu vida. Ahora vamos a observar a Jacob. Tenemos toda la noche, ustedes tranquilos. Génesis 25, versículo 32 al 34. Entonces Esaú dijo: aquí yo voy a morir, ¿para qué pues me sirve la primogenitura? ¿Para qué la quiero si voy a morir? Entonces Esaú menospreció este regalo que Dios tenía para él. Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan
guisado de lentejas, comió, bebió y levantóse y se fue. Así menospreció su primogenitura. Para Esaú era más importante sus deseos físicos, satisfacer su deseo físico, porque tenía insensibilidad espiritual. Insensibilidad espiritual. Esaú rechaza ser el sacerdote y cabeza de su familia. Como muchos padres en muchas ocasiones rechazan ser los sacerdotes y los cabezas de su familia, sin darse cuenta, porque amaba más las cosas temporales. También rechaza los derechos espirituales, no estaba interesado en las cosas de Dios. Vemos esta gran revelación de lo que le sucedió a Jacob en el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 15, donde el apóstol Pablo escribió. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirando bien, o sea, miren ustedes bien, que ninguno se aparte de la gracia de Dios. Que ninguno o ninguna raíz de amargura brotando os impida y por ella muchos sean contaminados. Que ninguno sea fornicario o profano como Esaú, que por una vianda de lentejas, por una canita al aire, destruyes todo lo que Dios te había dado. Destruyes tu hogar, destruyes tu familia. Por una simple vianda destruyó, menospreció todo lo que Dios quería entregarle en sus manos. Esto le puede pasar a muchos padres. Rehúsan ser el sacerdote y cabeza de su familia simplemente por algo que no vale la pena. Pudiéramos decirlo, que por una sola comida vendió sus derechos, vendió sus responsabilidades espirituales. Qué gran advertencia encontramos aquí en la Biblia, en la palabra de Dios, para que nosotros tengamos cuidado. Versículo 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, ¿qué dice la Biblia? Fue reprobado y no halló lugar para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Una gran advertencia tan solemne de nuestro Dios. Dios nos dio a los padres una responsabilidad, así como se la dio a Esaú. Nos ha hecho, dice la Biblia, reyes y sacerdotes de nuestra casa. No hagas lo que Esaú, que cuando quieras recuperar a tu familia puede ser demasiado tarde. Cuando quieras ser la cabeza, a lo mejor ya va a ser demasiado tarde. Cuando quieras tomar el control de tu familia, tal vez ya sea demasiado tarde y solamente te queda llorar, como lo hizo Esaú. Esaú, dice la Biblia, que lloró amargamente. Génesis 27:34. Dice que clamó con grande amargura. Y aconteció luego que hubo Isaac acabado de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Esaú, su hermano, vino de casa. Y encontramos que llegó el momento donde fue bendecido Jacob. Y cuando Esaú se da cuenta en el versículo 34, y como Esaú oyó estas palabras de su padre, después de que había ya bendecido a su hijo Jacob,
clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, Padre mío. Bendíceme también a mí, Padre mío. Clamó con una amargura impresionante. Bendíceme también a mí, Padre mío. Pero ya no se podía. Ya había llegado el suplantador del versículo 36 de este mismo capítulo. Bien llamaron su nombre Jacob, que significa suplantador, que ya me ha engañado 2 veces. Imagínense ustedes, 2 veces andaba el Jacob. Todavía no lo agarraban del muslo, andaba brincando como chivo, ¿no? No fue hasta que tuvo el encuentro con Dios, que lo desencajó del muslo, que caminó diferente. Y esa es precisamente la enseñanza en esta noche. Necesitamos pedirle a Dios que nos dé mayordomía, que nos dé a nosotros la autoridad para poder verdaderamente ser padres de familia y tener mucho cuidado cómo tratamos a nuestros hijos. Démosle gracias a Dios. Pónganse de pie. Yo espero que se hayan regocijado.